Hola, ¿qué tal? Yo soy Ferchito GSC. En este momento vamos a hablar prácticamente sobre lo que es Génesis, el capítulo 20 y 21. Muchos ya pueden ver el título de este video. Abraham repite el caos y Dios detiene el daño. Los personajes principales para estos dos capítulos son Abimelech, Agar e Isaac. Antes de iniciar a hablar sobre lo que es parte de mi análisis, me gustaría enseñarles ciertas cosas, significado de ciertas palabras que yo supongo que muchos de ustedes ya deben de saber, pero pues aún así, si algunas personas lo saben o no lo saben, pues no está de más mencionarlo. Una de las primeras cosas que yo no recordaba es la palabra versículo. Cuando hablamos de un versículo estamos hablando de un fragmento pequeño que está numerado. Por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de Génesis 20, vamos a ver Génesis 20, versículo 1 al 2. Cuando hablamos de la palabra capítulo o de todo un capítulo, vamos a hablar, por ejemplo, de todo el capítulo 20, un conjunto completo. Y por último, en cuanto a las palabras que quiero que tengamos en cuenta, ya en el final del análisis del video van a ir entendiendo por qué estoy mencionando estas palabras. Vamos a tener la palabra pericopa. Una pericopa es una unidad completa dentro del texto que va a tener uno o dos versículos y va a armar toda una interpretación con solamente eso. Cuando les menciono esto es prácticamente porque así es como debería ser un análisis. Un análisis debería ser desde una pericopa hasta un capítulo completo. Eso para poder dar un contexto completo del libro entero. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas están aislando palabras y se van a formar malas interpretaciones. Yo lo que busco es un análisis pues completo, obviamente, lo vuelvo a repetir como todas las veces, desde mi perspectiva. Esto nos puede dar una buena comprensión de lo que es el pasaje completo, del flujo de la lectura y pues también cómo estaba el personaje en ese momento. Puede ser emocionalmente o vemos prácticamente cuál era el propósito del relato que se está comentando. Ahora sí, también voy a mencionarles que la edición es un poco tediosa y realmente consume tiempo, pero voy a tratar de agregar ciertas imágenes para que se vayan dando una idea de lo que se trata de interpretar. Ya entrando a lo que es el Génesis capítulo 20, vemos que Abraham llega a una región nueva y esto lo que hace es que me pega a mí porque después de todo lo que pasó con Sodoma y Gomorra, Abraham empieza a repetir un patrón. Ahí vamos para allá. Vuelve a decir que Sara es su hermana. Yo aquí me quedo pensando, ¿qué clase de hombre es Abraham, no? ¿Por qué permite esto, este vato? ¿Por qué con esa decisión que él toma prácticamente está provocando que otra persona, en este caso Abimelech, caiga en un error sin saberlo? Y aquí lo importante es entender algo histórico. En tiempos antiguos, un extranjero que no tenía un clan, recuerden que a mí me gustan los animes, pero bueno, la palabra clan me recuerda a los ninjas, pero bueno, un clan, una persona sin clan prácticamente estaba siendo muy vulnerable. Entonces, en esos tiempos, presentar a la esposa como una hermana, para ellos era una estrategia de supervivencia para evitar que lo mataran. Entonces, eso explica por qué el miedo de Abraham. Pero ojo, el hecho de que yo trate de explicar esto no va a justificar nada. Entonces, porque el contexto no está tratando de entender a Abraham como una persona perfecta. Esto es al contrario, lo está exponiendo, por así decirlo. Entonces hasta parece que el rey, que no es israelita, recordemos esto, Abimelech, termina siendo una persona con más integridad que Abraham, y eso pues se puede presentar un tanto incómodo, ¿no? Luego viene una escena que me deja a mí con muchas dudas. En cuanto Dios le habla a Abimelech en un sueño y le dice que pues ya así de la nada, no, date por muerto por haber tomado una mujer casada. Entonces Abimelech, ¿qué es lo que hace? Pues como todo hombre, pues tratar de defenderse. Dice que él actuó con conciencia limpia, que él no sabía nada prácticamente, y entonces
a mí lo que hace es ponerme a pensar y me deja una pregunta así, muy muy importante. Si Dios ya sabía que Abimelech no sabía nada de esto, porque Dios es omnipotente, ¿no? ¿Por qué permite que llegue hasta eso, hasta ese punto? Y aquí mismo se supone que el texto que se está leyendo completamente se da una respuesta clave. Dios le dice que sí, que sabe que Abimelech está actuando con integridad y que por eso pues Dios mismo lo detuvo para que no pecara. O sea, Dios no deja que Abimelech toque a Sara. Entonces pues esto cambia el enfoque un poco. No es que Dios haya dejado que Abimelech consuma un daño, pero que luego lo quiera castigar como si nada. Entonces el relato insiste un poco en que el daño se frenó a tiempo, lo justifica, ¿no? Por así decirlo. Pero también es cierto que este aviso es muy, muy fuerte. Yo lo entiendo así. En el mundo antiguo, tomar a la esposa de otro hombre era algo que podía desencadenar pues guerras, deshonras, un desmadre, un caos total, como lo hablamos en el video pasado. Entonces este aviso funciona como una alarma, así como que un toque de queda, una parte que alarma para corregir la intención o la personalidad inmediatamente, ¿no? Entonces así es como que queda parte de tensión moral, porque nosotros no tenemos omnipotencia como Dios. La pregunta es muy importante para Abimelech. Bueno, la respuesta de Abimelech es algo muy importante, pues él dice, yo no sabía, así de fácil. Otra cosa importante es que el texto habla de un castigo colectivo. Ya Abimelech ya lo están castigando a él y a su casa así definitivamente. Entonces queda ya con toda su estirpe, quedan con esterilidad, incluso las mujeres. Pues esto luego cuando lo lees se siente como injusto desde nuestra lógica moderna. Pero históricamente aquí hay que entender que en aquella cultura la casa del rey pues era una unidad, era una familia completa, una descendencia. Todo esto tenía un futuro político muy importante. Entonces como que atacar a la casa o al clan, por así decirlo, pues era como que ya nos pone una alarma que pues todo va quedando fuera de orden y que eso tenía que corregirse. Yo no trato de justificar moralmente a nadie, y estoy tratando de explicar la lógica del relato en los tiempos antiguos. No hablamos de individualismo moderno, pero sí estamos hablando de una lógica de el clan y el linaje de esos tiempos. Aquí viene otra parte importante. Aquí Abraham intercede por Abimelech y se resuelve el problema. Entonces yo lo sentí como que Abraham causa un desmadre, hace un caos, y luego este mismo Abraham soluciona su propio error. Entonces ahí como que sí se pone incómodo la lectura, pero el texto nos va a mostrar que algo que pasa en la actualidad, incluso hoy mismo, ¿no? Por ejemplo, a veces el mismo que provoca un problema después termina participando en la reparación, pero eso no borra parte de la responsabilidad que tenemos. 4T, no estamos hablando de la 4T, eso ténganlo definitivamente en cuenta. Entonces esto bien nos enseña que la historia bíblica avanza con personas fallidas, personas que no somos perfectas, y que la promesa no depende justamente de esto, de la perfección humana, sino de la fidelidad de Dios, y esto es lo que va a corregir parte del rumbo. Luego vamos con otra parte importante. Como recuerdan, parte de esto también es que a mí me gusta la historia, pero me mete desde una duda histórica que yo tengo. De esos tiempos me gustaría enfocarme realmente por qué se hablaba de siervos y esclavas. Diferencia desde ese momento la parte de ser hombre y ser mujer. Entonces eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué parece que los hombres son siervos y que las mujeres son esclavas o criadas? Entonces yo lo que he sido entendiendo parte del lenguaje hebreo. Recuerden que también estoy leyendo la Biblia hebrea. Bueno, la Biblia traducido al español latinoamericano desde su contexto hebreo, desde su lenguaje hebreo. Se supone que es lo más guiado a esto. Entonces,
La palabra esclavas o siervos pues tienen varios términos y actualmente pues en español se traducen de una manera muy parecida. No siempre es una diferencia muy rígida, pero sí refleja ciertas estructuras del mundo antiguo, donde antes pues había roles y términos distintos para mujeres. Gracias a Dios eso se ha ido aboliendo. Entonces esto hace que hoy se sienta pues más difícil para nosotros para entender o para comprender ciertas cosas. Otra pregunta que tenía es, en esos tiempos, ¿quién abolió la esclavitud o cómo? O sea, ¿realmente siempre se permitió la esclavitud? Entonces la respuesta es fácil. En esos tiempos en los cuales fue escrito o fue narrado, o lo que están narrando en Génesis, nadie abolió la esclavitud como lo pensamos. Esto era parte de un sistema social que más adelante las leyes posteriores pues van a ir regulando ciertas cosas, pero pues en realidad están poniendo límites, porque una abolición tal cual como es la abolición moderna de la esclavitud pues no existía en esos tiempos. Entonces refleja mucho la época. Otra cosa que llama la atención después de esto es la parte de Sara. Abraham dice que Sara pues es su hermano, su hermanastra específicamente, que es hija de su padre pero no de su madre, o sea, son medios hermanos. Entonces luego de eso su media hermana pues se vuelve su mujer. Esto en los ojos actuales, igualmente hablando de la modernidad, nos pega mucho. En los tiempos antiguos existían ese tipo de prácticas familiares que hoy pues serían totalmente inaceptables, pero se presenta como parte del relato, no como un manual moderno de cómo deberíamos actuar. Esto también es importante que lo anoten y que lo tengan en cuenta. El hecho de que así haya sido en esos tiempos no significa que debemos de seguir actuando de esa misma manera. Entonces quiero que entiendan qué es lo que está pasando. Entonces ya vamos a pasar ahora al capítulo del Génesis 21. Aquí por fin nace Isaac. Si bien recordamos, Isaac pues es hijo de Sara. Entonces Abraham tiene ya 100 años cuando nace Isaac. Y esto nos recuerda que en Génesis hay cierto tipo de edades, o sea, edades muy largas. Aquí sí tendría que actualizar un poco sobre cómo se contaba el tiempo anteriormente, porque en esas cifras como que sabemos que en los textos antiguos tienen pues ciertas tradiciones o ciertos números que a veces pueden variar según las versiones que estamos viendo. Actualmente nosotros nos guiamos del calendario gregoriano, pero en estos tiempos se utilizaban otros tipos de fechas y cosas por el estilo. Yo no me quiero clavar con esa conclusión ahorita, pero sí es importante que entendamos la parte histórica real, pero eso lo vamos a ir hablando quizás en otro video. La parte más fuerte del capítulo 21 para mí es la parte de Agar e Ismael. Primero hay que ubicar que Agar aparece desde el capítulo del Génesis 16. Recordemos que era Agar la egipcia, que estaba al servicio de Sara, y ella fue parte de una solución humana en ese momento a la promesa cuando Sara y Abraham pues se adelantaron. Eso, si quieren verlo, pues hay que leer desde Génesis 16 hasta el momento donde voy, que es el 21. Entonces, cuando ya vemos el capítulo 21, hay que ver directamente lo que Sara vio, o lo que Sara se menciona ahí, es que prácticamente el hijo de Agar está jugando con Isaac. Eso aquí deja en duda realmente cuando hablan de jugar a qué se están refiriendo directamente, porque esa palabra puede ser muy literal, pero también puede ser desde un tono de burla, una rivalidad, o puede ser algo más fuerte según la interpretación que se esté utilizando. Bueno, ya, continúo mi live, perdón, por eso me detuve. Entonces, esto es importante porque va a cambiar la intención de Sara. Prácticamente no es lo mismo ver a dos niños jugando que ver a dos niños pues peleándose, burlándose o haciendo una amenaza muy simbólica para ellos. Recordemos, antes los clanes eran muy importantes, la descendencia y la política, que actualmente la política sigue siendo muy importante, pues era mucho más importante en esos tiempos. Entonces aquí hay que ver el punto humano, porque Sara le está pidiendo que Agar y su hijo pues sean despedidos prácticamente, y esto lo va a justificar con algo muy bien concreto, que es la herencia. Es como que hay que ver la herencia de nuestro hijo, ¿no? Entonces ella no quiere que el hijo de la esclava pues herede con Isaac. Entonces hay que verlo como una mezcla de los sentimientos de Sara, porque pues hay celos,
sí, hay inseguridad, hay resentimiento, pues quizá. Entonces también hay que ver la estrategia social antigua, que es lo que hemos estado comentando sobre la herencia. Estamos hablando del futuro, del estatus y de la supervivencia de las personas que se tenía previamente. Entonces Abraham se pone triste, se pone agüitado, sí, pero a final de cuentas, pues porque Ismael en teoría pues también es su hijo, ¿no? Pero luego viene la parte que pone en duda ciertas cosas, que supone que el relato lo va a ir mencionando. En cuanto Dios le dice a Abraham que pues que le haga caso a la patrona, hazle caso, entonces ella manda, tú obedeces. Entonces yo me preguntaba, pues Dios se supone que dice, que se menciona que Dios llega a la fiesta de Isaac, ¿o no? Entonces aquí es como que pues fue un invitado o no fue un invitado, ¿no? Entonces, ¿cuándo le dijo esto, no? Abraham está afectado prácticamente porque se supone que su hijo Isaac es el hilo principal de la alianza, pero al mismo tiempo Dios le promete a Abraham que su otro hijo Ismael pues que no va a ser abandonado, que también él va a tener un buen futuro. Entonces para mí esto es la parte fuerte o la parte teológica que impacta un poquito más, porque el plan o el personaje principal, por así decirlo, pues sigue siendo Isaac, pero Dios está viendo por el vulnerable. ¿Quién sería el vulnerable en esta ocasión? Pues sería Ismael. Entonces no está dejándolo atrás, o sea, también lo está mencionando como una persona importante de la historia, pero es lo que hay que ver, la parte histórica. Entonces esto es lo que realmente a mí me va gustando. Ya después vemos la escena. Ya luego Abimelech se vuelve a encontrar con este vato de Abraham y ahora empiezan a pelear. ¿Por qué empiezan a pelear? Pues por un pozo de agua. Prácticamente pues hay que también recordar parte de eso, que el agua es vida. Actualmente el agua sigue siendo vida y sigue siendo una parte muy importante. Pero entonces Abraham empieza a reclamar porque pues sus hombres sufrieron por el abuso del agua. Entonces Abimelech le dice: mi hermano, camarada, mi sangre, yo no sabía. Entonces hay cosas que pues no puedo controlar, porque hay cosas o hay subordinados en los cuales no puede controlar totalmente las acciones de sus subordinados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen después? Terminan haciendo un juramento y mencionan a Berseba. Eso está muy bien interesante, porque Berseba actualmente, que se encuentra en la parte sur de Israel, en una región que se llama el Negev. Esto actualmente es un sitio histórico ubicado como Tel Berseba, y esto va asociado con la ciudad bíblica. Esto es un sitio arqueológico establecido como Tel bíblico, pues ya esto por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Luego se menciona que ahí este vato de Abraham siembra un tamarisco. Ese tamarisco me lo aprendí porque me recuerda al tamarindo, y actualmente mientras grabo este video estamos en temporada de tamarindo, aquí en Tabasco, ¿no? Entonces por eso me recuerdo del tamarisco. Este tamarisco pues yo dije, a lo mejor era un tamarindo, pero no. Resulta que este es un arbolito del género Tamarix. Es un arbolito bonito. Espero poder tener tiempo para hacer la edición y agregar el video. Pero pues ahí se invoca el nombre de Dios como Dios eterno. Es la vez que se menciona, ¿eh? Entonces esta parte me gusta porque aterriza la historia, o sea, el caos, o sea, el desmadre que se ha armado. Y después vemos que hay tensión familiar por herencia, todo eso. Y después vemos decisiones duras. Pero algo importante es que la vida sigue, o sea, la vida no se va a detener por nada ni por nadie. Entonces esto poco a poco va a ir avanzando. Luego se van generando acuerdos por agua, por territorio, y pues supongo que también hacen oraciones, ¿no? Para cerrar ya aquí es importante, o algo que quiero mencionar, que traigo pendiente desde antes, es la palabra circuncisión. ¿Por qué menciona la palabra circuncisión? Porque bueno, aquí recuerden que nace, también se menciona en esta parte, nace el hijo de Abraham, y a los 8 días obviamente le hacen su circuncisión. Yo recuerdo una plática hace un tiempo en un templo, no quiero mencionar católico, no quiero decir que fue un templo católico y no lo voy a decir, pero ustedes se averigüen en dónde habrá sido, ¿no? Entonces ahí prácticamente trataron de explicar
o justificar, ¿no? Directamente, así de fácil. Que la palabra circuncidar no era literalmente para los cristianos, católicos o como le quieran llamar, sino que era pues algo espiritual, algo que supone que hay que cambiar. Hay que cambiar el hecho de hacer una circuncisión, pues para cambiar y para así decirlo, cambiar la vida. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Circuncidar el corazón. Entonces, esto lo menciono ¿por qué? Porque pues en el judaísmo la circuncisión sigue siendo una señal literalmente de la alianza con Dios. Entonces esto deja claro la parte o la perspectiva de distintas religiones y estas tradiciones que leen los textos con lentes distintos, que es la parte que decía, ¿no? Unas se basan en el Antiguo Testamento, otras en el Nuevo Testamento, otras como lo que es mi religión, en este caso usan parte del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y prácticamente unos aceptan ciertos libros y otros no. Pero recuerden lo que les comentaba y por algo les enseñé esas palabras o traté de recordarles esas palabras, que yo insisto en que se debe leer un texto completo para entender el pasaje y no solamente utilizar versículos aislados. Es entendible que también los judíos utilizan prácticamente solo ese versículo para tratar de justificar la circuncidación que se realiza en niños. Ojo, no estoy hablando médicamente de la palabra circuncisión, estamos hablando del hecho de realizarlo, ¿no? Porque hay personas que sí necesitan ser circuncidadas, pero bueno, ese es otro tema, o algo más médico que hablar. Entonces lo que a mí me deja Génesis en el capítulo 20 y el 21 es esto: Abraham no es una persona perfecta, él generalmente va a estar repitiendo muchos patrones y esto puede arrastrar a otras personas a cometer errores prácticamente. Abimelech aparece como alguien que está actuando sin mala intención, pero que fue frenado a tiempo. Prácticamente la historia de esto nos enseña que Dios puede detener el daño y corregir el rumbo y aún así exigir pues responsabilidad, ¿no? Como que para que pagues por tus errores, pero te va a ir bien, por así decir. Entonces en el Génesis, ya en el capítulo 21, pues nace Isaac, pero también se muestra parte del dolor humano, que es la expulsión, el miedo, la herencia, que en esos tiempos se veía, el conflicto entre mujeres, esto es importante también, la tristeza que Abraham presenta, y aún así Dios no abandona nunca al vulnerable. ¿Quién era el principal vulnerable de todo esto? Pues Ismael. Entonces, ya como despedida del video, pues les quiero dejar igual unas preguntas para que ustedes se las cuestionen. ¿Ustedes cómo ven que Abraham actúa aquí? ¿Bien o mal? ¿Cómo prácticamente es que un hombre que aprende o como un hombre que está cometiendo patrones, que está repitiendo más bien todos sus patrones? ¿Y qué es lo que realmente creen que es más importante o que pesa más? ¿Que Abimelech casi cae en algo grave sin saberlo, o que Abraham provoque problema y que ya luego interceda para resolver esto? Bueno, voy a esperar sus respuestas y vamos a ver algo muy importante para el Génesis 21. Unas preguntas que tengo para esto. ¿Ustedes creen que Sara está actuando por miedo, por celos, por estrategia, por herencia, por todo junto? Y pues, ¿qué opinan de esto? Esto sí es algo que creo que me va a generar mucho conflicto, pero ¿qué opinan que Dios le diga a Abraham que le haga caso a Sara, que le haga caso a su mujer? Yo creo que hay que hacerle caso a la mujer, ¿sí o no? A lo mejor y ya me vuelvo de los que hacen caso a la mujer. Entonces, hasta aquí este video, amigos. En el siguiente video pues va a tocar analizar el capítulo 22. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Ahora duró más. Bye.